le quiero hacer una invitación. Vamos juntos al cine. Sí, conozcamos el acervo cinematográfico nacional. Hoy transmitimos desde la Cineteca Nacional. Voy a platicar con su directora nacional. Comenzamos. Prohibido cambiar. Nuestro equipo técnico e informativo, este ejército informativo y técnico del Canal del Congreso, ha venido hasta el sur de la Ciudad de México a un lugar que yo lo denomino emblemático, donde se ha fomentado la cultura, donde se han transmitido las películas del cine de oro de nuestro país, pero también el cine moderno, mexicano, nacional e internacional. Un lugar que, si usted no conoce, vale la pena venirlo a visitar. Es muy sencillo, tanto en automóvil o a través del sistema de transporte colectivo Metro. Estoy hablando de la Cineteca Nacional y yo le agradezco mucho a su directora, doña Marina Stavenhagen, que nos reciba en este sitio, repito, pues fundamental de la cultura mexicana. ¿Cómo estás, Marina? Gusto en saludarte. Muchas gracias, es un gusto recibirles aquí en Cineteca Nacional. Antes de empezar a platicar frente a las cámaras, te decía que qué bonita chamba tienes. La verdad que sí, es un privilegio, un enorme privilegio, una gran responsabilidad también, pero es lo que me gusta hacer. Correcto, es una gran responsabilidad como servidora pública, manejas recursos que son nuestros impuestos, pero aparte te apasiona, eres una mujer, a diferencia de otros que llegan pues, por la grilla, por recomendaciones. Tú eres una mujer que toda la vida ha vivido en esto. Pues sí, es lo que me gusta hacer, es lo que me gusta, el cine. Y pues desde muchísimas trincheras llevo muchos años dedicada al cine y a la gestión cultural, digamos, cinematográfica, ¿no? Claro, y ya platicaremos de tu vida, Marina, pero es verdad, desde muchas trincheras, desde observadora del cine, la que va con sus palomitas, su agua, y disfruta y vibra del cine, pero también escribir, dirigir, enseñar y hacer reseñas, hacer crítica, y creo que has, como en estas cámaras ahora muy modernas, poder tener 180 grados de lo que es el cine internacional. Pues digamos que el acercamiento empezó pues cuando yo, ¿qué te digo? Estaba en la preparatoria, yo creo, a la Cineteca Nacional, que en ese momento todavía estaba sobre Calzada de Tlalpan y Río Churubusco. Tuve la fortuna de que me tocó ese emblemático edificio en los estudios Churubusco. Salíamos de la prepa del CCH Sur, donde yo estudié. Salíamos a las matinés de la Cineteca Nacional. Claro. Y ahí vi pues muchísimo del cine, digamos que me fue formando, yo creo, ¿no? En la vida. Así que con la Cineteca sí tengo, como muchos mexicanos, muchos cinéfilos, una relación pues emotiva, ¿no? Claro. Fue parte de mi educación sentimental, digamos, ¿no? Correcto. Muchos me han preguntado de dónde viene el apellido Stavenhagen. Stavenhagen, pronuncio bien. Stavenhagen. ¿Y de dónde? ¿Tu padre o tus abuelos de origen qué? Alemanes. Alemanes. Es un apellido alemán. Sí. Creo recordar que hay un como pueblo en el norte de Alemania, en la frontera con Holanda, que por ahí llevamos el mismo nombre. Y bueno, pues sí, es una familia de origen alemán, mi familia paterna, que llegó a México en 1940. Ajá, exiliada, digamos, refugiada de la guerra. De la guerra. Así es. ¿Y conociste a tus abuelos? Tuve la suerte de conocer a mis abuelos, sí, y bueno, se establecieron en México siempre muy, digamos, agradecidos por la generosidad de este país que los acogió, ¿no? Ese dato que das es fundamental, lo conoce nuestro amplio auditorio. Las migraciones en el mundo. Así es. Y México convertidos en su nueva cuna, en su nuevo hogar, habla de lo fraterno que fuimos los mexicanos. Hablas de lo que pasó en la guerra, y conocemos la libanesa, conocemos la judía y conocemos la española, sobre todo esta generación, y es el caso de tus abuelos. Muchas veces llegan sin idioma, sin religión y sin nada en el bolsillo,
y a veces quieren mucho más a nuestro país que los que nacimos aquí. ¿Estás de acuerdo? Así llegaron. Yo creo que tienes mucha razón cuando dices que se genera un apego, digamos, muy grande por la sociedad que los recibe, ¿no? Y realmente, pues mis abuelos hicieron aquí su vida. Mi padre llegó muy pequeño, era un niño todavía, y él, pues de pronto resultó, digamos, en su propia trayectoria. Él fue un sociólogo muy reconocido en este país, antropólogo, sociólogo, dedicado además a temas de minorías, de pueblos originarios, de derechos indígenas, y pues vinculado y trabajando pues por la cultura de un país que hizo suyo, ¿no? Él decía, yo soy de verdad mexicano, ¿no? Sí, es increíble cómo estas migraciones logran que los grandes porristas de México sean estas personas con estos orígenes que son historias de cine, telenovelas completas, todo lo que traen de bagaje, de historia para haber llegado aquí. ¿Tu padre con cuántos hermanos? Con una hermana más. Una hermana nada más. Y platícame de tu mamá, también antropóloga, ¿no? También antropóloga, mi madre. Ella es de una familia originaria de la Ciudad de México, todos maestros normalistas. De hecho, su abuelo fue uno de los grandes maestros fundadores de la Escuela Normal Superior. Sí. Y pues todos maestros normalistas. Mi madre fue maestra normalista antes de entrar a la Escuela Nacional de Antropología, que en ese momento estaba en la calle de Moneda, en el centro histórico, atrás de Palacio Nacional. Correcto. Y ahí pues formó parte de una generación de antropólogos mexicanos muy interesantes que yo creo que dieron mucho, digamos, en la construcción de nociones de identidad, ¿no? Para este país. Creo que sí fue muy fíjate importante. La combinación, y el auditorio lo habrá descubierto ya. Un papá sociólogo, antropóloga, la mamá también antropóloga, el origen de tu padre, pero siempre apegados a la cultura, siempre apegados a, sin duda, a las causas más progresistas, ¿no? A la defensa de los más necesitados. Eso lo mamaste, lo leíste, lo comiste en casa, ¿no? Tuve esa fortuna, efectivamente. La verdad es que crecí, bueno, con mi hermana y luego mis medios hermanos en ambientes siempre muy enriquecedores de reflexión, de conversación, de lecturas, de opiniones, de gente que circulaba alrededor de la familia, amigos de mis padres, pues intelectuales, profesores universitarios, ¿no? Muy siempre cuestionando al poder, ¿no? Pues digo, cuando tocaba, desde luego, yo creo que yo hablaría más bien como del interés por formarnos un pensamiento crítico, ¿no? Como una capacidad propia de reflexión y de conocimiento del mundo que te rodea y de cuestionar, de responder, de reflexionar sobre lo que está pasando. Yo creo que eso es sano para todos, ¿no? Ahorita me citaste que fuiste de aquella generación que visitó la Cineteca y los estudios Churubusco sobre Casa de Tlalpan. Pero platícame rápidamente, ¿tu escuela primaria y secundaria dónde la hiciste? Pues mira, mi padre fue durante muchos años funcionario internacional de Naciones Unidas. Sí. Y cuando yo empecé, digamos, mis años escolares en la primaria, estábamos viviendo en Suiza, en Ginebra. Así que estuvimos, mi hermana y yo, en la escuela pública suiza, y ahí fueron pues mis primeros años escolares, ¿no? ¿Qué idioma hablabas allá? Francés. Francés. Luego volvimos a México y bueno, ya hicimos aquí el resto de nuestra educación, digamos, en México. Y estuve en una escuela que se llama Manuel Bartolomé Cosío. Entré a esa escuela que en su momento era como del sistema activo, pues, una escuela en donde también tuve maestros maravillosos que justo, pues eso, te enseñaban a investigar, a leer, a participar de asambleas de jóvenes, niños, estudiantes, ¿no? A levantar la mano, a escuchar al otro, a entender cómo funcionan pues, los colectivos, ¿no? Yo creo que eso fue enormemente formativo en mi vida, ¿no? Ahora los colegios modernos
hablan del sistema Naciones Unidas, ¿no? Donde cada chamaco representa un país. Pues es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio, ¿no? Claro. ¿verdad? Yo creo que siempre el ejercicio, digamos, de la educación cívica, entendida esta como la capacidad de ser un ciudadano participativo, que escuche, que genere empatía, que colabore con los demás, que sepa trabajar en equipo, que sepa, ¿no?, entender cómo se construyen las comunidades, me parece que es fundamental, ¿no? Y yo celebro que las escuelas poco a poco vayan adoptando esos sistemas de participación y de reflexión y de cuestionamiento también a los maestros, ¿no? Creo que la postura esta del maestro como el único que tiene la verdad, pues ya estamos muy lejos de eso, afortunadamente, ¿no? No hay duda, ya no hay discusión de que la preparación, la educación, pues, forma generaciones, ¿no? Pero en el caso particular de los Stuyvesant, tuvieron una formación internacional, una educación global. Ese paso por Suiza, pues te cambia la óptica, ¿no? Otros idiomas, otras culturas, otras religiones, otras tradiciones, y esto después, para aterrizar en México, te abre el panorama. Ya aterrizaremos en el cine, que eso es la pantalla. Poder viajar, poder conocer la diversidad. Así es, correcto. La diversidad. No me equivoco ahí, ¿verdad? No te equivocas. Así fue. Tuve, digamos, ese privilegio, porque es un privilegio, obviamente. Y bueno, pero además luego yo entré al CCH, a la escuela pública, y luego a la universidad pública en México. Es decir, sí, digamos que mis padres siempre estuvieron atentos a que tuviéramos una educación vinculada a este país, ¿no? Y a la diversidad de este país. Y eso pues fue muy formativo desde siempre, ¿no? Es como tanta gente que pasa por las escuelas. De profesión eres, ¿no?, comunicóloga, Así comunicadora, analista de las ciencias de la... ¿Cómo te denominas? Pues yo diría que soy guionista y gestora cultural, pues, porque me he dedicado durante muchos años a la gestión cultural, entendida esta pues como la posibilidad de trabajar, digamos, por la cultura cinematográfica en mi caso, generando espacios, cursos, muestras, festivales, ¿sabes? Siempre pues tratando de participar en los colectivos alrededor del cine. Trabajé muchos años en el Centro de Capacitación Cinematográfica, luego en el IMCINE. He estado mucho tiempo también trabajando por mi cuenta, fuera de la administración pública, en entidades privadas, para festivales de cine, para distintas organizaciones, pero siempre vinculada al cine, ¿no? Esta experiencia del paso en la universidad, ya una institución enorme a diferencia de la escuela media o la escuela básica, va, digamos, decantando a los comunicadores. Unos quieren estar frente a las cámaras, otros quieren estar frente a los micrófonos, en medio de una guerra o en medio de una catástrofe natural, pero tú siempre con la pantalla grande, siempre con la cinematografía. ¿Te decantaste desde muy joven que ahí era tu actividad? No, la verdad no. Yo creo que justo fíjate que yo empecé a estudiar física. O sea, terminé el CCH y dije, lo mío son las ciencias. Y entremos a la Facultad de Ciencias. Y entré a la Facultad de Ciencias a estudiar física. Fue un desastre, fui un desastre. Rápidamente descubrí que eso no era lo mío, que a mí me gustaba la literatura, el cine, digamos que, las humanidades, ¿no, Marina? ¿no? Es que es un cambio bárbaro, ¿no? Pues sí, no, porque yo creo que todo tiene que ver, y yo creo que cuando eres joven, pues los estímulos son maravillosos y de pronto tienes grandes maestros en distintos ámbitos y piensas que pues hay un mundo afuera por descubrir, ¿me entiendes? No me asustan ni me asustaron nunca las matemáticas o nada de eso, como que creo que tuve la fortuna de una formación muy amplia y muy sólida, como básica. Entonces, venga, pues entrémosle, ¿no? Lo que pasa es que de pronto ya en la universidad, obviamente, que había que dedicarse al 100%, ¿no?, a eso, y pues yo tenía 18 años y quería ir al cine, quería leer, quería hacer otras cosas, quería ver a mis amigos,
y digamos esta cosa casi monástica de las ciencias básicas, pues no me atrajo tanto ya como modus vivendi, ¿no? Claro. Por lo menos en esa primera etapa. Entonces cambié de carrera y pasé de la UNAM a la UAM, a la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿En qué plantel? Xochimilco. Que había ciencias de la comunicación. Sí, me acuerdo que en esas épocas eran de las cabinas de radio y de televisión más modernos, así es, inclusive que universidades privadas. Así es, no, ¿sí? Yo creo que fue una gran escuela la UAM. Me parece que además era un sistema muy novedoso para ese momento, con el que me adapté muy rápido, porque justo era un sistema modular en donde no eran materias, ¿no? Como rígidas, correcto, sino que había como una comprensión, pues, de la formación académica mucho más transversal y horizontal, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención como manera de conocer el mundo, ¿no? Qué padre. Y no empecé directo por el cine, ¿no? De hecho, yo trabajaba en ese momento porque ya hice la universidad y ya tenía un trabajo por las mañanas, siempre fui a la universidad por la tarde. ¿Qué hacías? ¿Cuál fue tu primera chamba? En Radio UNAM. Ah. Justamente estaba trabajando en Radio Universidad y yo redactaba los noticieros de la mañana. Caramba. Entonces llegábamos con otro equipo de amigos, amigas. Hay que decir al auditorio que se tenía que levantar a las 4 de la mañana, pues sí, Marina, muy ¿verdad? temprano para llegar a revisar los teletipos de las distintas agencias de prensa. Correcto. Que estaban es que a los chavos les estás hablando en azotea. Esto es del UNAM. Pleistoceno. Ya, no me digas, qué pena, pero pues sí, ni modo. Reconozco la edad que tengo, ni hablar. Claro, y tenías que cortar los cables, ¿te acuerdas? Así es. ¿Sí? Entonces llegaba, cortaba los distintos cables, luego separábamos pues cuáles eran las notas más importantes. A subrayar, etc. Y cada quien pues, nos dividíamos las notas. A mí me tocaba la parte internacional. Y entonces estaba pues revisando las noticias y redactando para que entrara el noticiero a las 8 de la mañana. ¿Quién conducía? No me acuerdo, ¿No te acuerdas? Fíjate, la verdad no me acuerdo. Porque en algún momento el maestro Granados Chapa fue conductor, ¿no? Ese ya no me tocó. Ya no te tocó a ti. No, ya no me tocó. Qué interesante. Creo que era Alberto Castro Gurría. Claro, no sí, puede ser. Una de estas voces. Sí, esas voces muy engoladas, ajá, sí. De Radio UNAM, sí. Pero yo no tenía nada que ver con los locutores, yo trabajaba. No, tú estabas en la redacción periodística. Mi jefe de información y estábamos ahí con las máquinas trabajando tendidas sin voltear a ningún lado y ya salíamos a las 10 de la mañana habiendo dejado preparada con un hambre feroz pues, a ir a desayunar. La siguiente edición, que era a las 3 de la tarde. Claro. Y después de eso, pues ya rumbo a la universidad, ¿no? Oye, directora. Llegaba yo a comer a la universidad. A la universidad. Así y después de la UAM, plantel Xochimilco, donde se titula, obtiene la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que era muy nuevo en aquella época. Te vas al famoso CCC, ¿no? Sí. Centro de Capacitación Cinematográfica. Así es. También algo muy novedoso en la época. ¿Y ahí qué se hace? ¿Una maestría, una especialización? ¿Qué se hace ahí? Pues mira, en ese momento, la verdad debo decir que yo llegué al CCC de casualidad. ¿De verdad? No lo tenía yo ni en el radar, francamente. Digo, sí conocía gente que estaba por ahí y tal, pero no era especialmente conocido tampoco. Era una escuela chiquititita, no estaba tan de moda el cine, ¿no? Así gente que estudiara cine era como raro. Pero tuve la fortuna en la universidad de tener 3 estupendos maestros en el área de cine, con los que rápidamente hice una gran amistad y a quienes estoy muy, muy agradecida. ¿Los puedes nombrar? Por supuesto que sí. Uno de ellos fundamental, el maestro Alejandro Pelayo, que durante muchos años fue director de la Cineteca Nacional. También pasó por el IMCINE, lo quiero muchísimo, ha sido un gran profesor, es un gran profesor de cine mexicano. Y él, la verdad es que daba unas clases fascinantes. ¿Pero qué te despertó? Pues digamos que entendió que a mí me gustaba el cine y que yo
¿no? Daba clases de cine, él llegó como a suplir en un momento dado a otra persona. Me pareció increíble ese mundo, digamos, que nos abrió del cine, de sus posibilidades, de las películas emblemáticas del cine nacional. Y él fue el que me dijo, habías de asomarte al CCC, porque yo le decía, a mí me gusta escribir, yo quiero escribir historias, ¿no? Para el cine. Me dijo, ve al CCC, ahí hay unos cursos de guión. Sí, ahí serás guionista, etcétera. Exacto, claro. pero asómate, ve, ¿no? Se están abriendo inscripciones y gracias a él yo llegué al cine, digamos, Increíble. al CCC. Tuve otro maestro fantástico que nos daba como taller, como más bien esto de, pues hacíamos pequeños cortitos, grabaciones, etcétera. Cristian Calónico, que hoy es director de los estudios Churubusco. Mira. Así que también es un gran amigo y una persona que reconozco como formadora en mi vida y en mi acercamiento al cine, ¿no? Así que mira cómo da vueltas la vida, ahora nos encontramos como en otra etapa cada quien. Y los profesores y alumnos hoy conviven en algo que aman, que es la industria cinematográfica. Pero todos seguimos en lo mismo y eso, ¿me entiendes? No creo que seamos gente como de la grilla o de la política o de no, a mí eso no me interesa el cine, ¿no? 10 años antes de que empezara el nuevo milenio, pareciera de la prehistoria, pero no lo es tanto, la directora general de la Cineteca Nacional escribe su primer guión, ¿no? Es La Última Luna. Uy, bueno, qué barbaridad. Y esto, pues, es tu debut, ¿no? Es tu ópera prima, ¿no? ¿Eres qué, la guionista? La Última Luna fue un cortometraje que hicimos en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que dirigió mi compañero Sergio Muñoz, un cineasta. ¿De qué va ese cortometraje? Pues va de un... Es como un episodio como con fantasmas en el castillo de Chapultepec. La verdad ya no me acuerdo muy bien. Y tú lo escribes y eso era... Escribo el guión a partir de una idea de Sergio. Correcto, y era parte para una calificación de la escuela. Pues hice varios como para la calificación y de hecho no había un sistema de calificaciones. Digamos que muy naturalmente empezabas a trabajar y a integrarte con digamos, los colegas y compañeros que iban especializándose en dirección y entonces acudían a los que estábamos escribiendo o a los que escribíamos un poco mejor para, ¿no? Pues escribir sus ejercicios finales. Más bien, él se graduó con ese ejercicio, me parece. ¿no? Tú de la parte... Y ganó un Ariel. Correcto. Ganó un Ariel. Correcto, ganó un Ariel. Por eso lo destaco, porque ganó un Ariel en el año 90. Imagínate, estamos hablando ya de hace mucho tiempo. No, bueno, me estás Ese es el dato interesante, que ganó un Ariel y eras prácticamente un estudiante. Totalmente. Un estudiante. Era un estudiante. Estaba en el CCC y sí, pero escribí muchas cosas en ese momento. A eso voy. Tú, digamos que tu especialización en el cine es escribir guiones, que es, para que la gente lo tenga muy claro, lo que dicen los actores frente a las cámaras y después... No nada más, no es solo lo que dicen, es como... La historia, cómo se va a desarrollar la historia, qué pasa, cuál es la acción dramática, qué primero, qué después. ¿El guionista puede sugerir en dónde se desarrolla la escena? Tiene que hacerlo. Sí, claro. Tiene que hacerlo. Es su trabajo. Claro. El guión es como la película escrita en un papel. Lo entiendo. No nada más los diálogos. ¿No? Lo entiendo. Es decir, el guionista hace todo lo periférico de la cinematografía, incluyendo, te imaginas esta toma, tiene que pasar esto, y tú lo vas escribiendo a un costado del guión, permíteme. Pues justo yo no diría que es lo periférico, sino lo central. Lo central, claro. Porque a partir del guión es que todo el resto del equipo se pone a trabajar y sabe qué le corresponde hacer. O sea, desde las locaciones hasta la puesta en escena, más o menos, hasta pues la cantidad de actores, de extras, de protagonistas, de personajes secundarios, el vestuario, la época, todo. Claro. Ese guión, ahora ya entiendo, es computarizado, se transmite a todo, ¿cómo se llama? El staff, a todo el equipo. Y tienen, digamos, este documento. Ahora hay pantallas, hay computadoras.
computadoras. No, pero es el documento maestro sobre el que trabaja todo el equipo. Entiendo. ¿No? O sea, hay un guión que todo el mundo va siguiendo. Claro que lo que propone, el guionista no propone, bueno, hay unos que sí, plano general, plano, primer plano, detalle de no sé qué, eso pues es más el director, ¿no? Claro. Pero tú lo que propones pues es la escena, ¿no? Claro. O sea, ¿Qué tanto el director tiene la capacidad de cambiar lo que dice el guión? Toda. Es decir, tú Sí. planteas la idea Toda. y el director dice esto no me gusta, hagamos lo otro y en ese momento lo puede cambiar. Puede decirlo, depende un poco del formato de la producción. Hoy en día, digamos, si es una producción muy independiente, por decirte, pues lo ideal es que el director trabaje de la mano con un guionista y no le agarre de sorpresa lo que escribe el guionista, Correcto. sino que más bien el guionista sepa poner en papel lo que el director quisiera hacer y sugerir y demás, ¿no? Claro. Hay un trabajo de equipo. Lo mismo, pues, si el guionista propone, pues, grandes batallas aéreas en una peli independiente mexicana, pues no se la puede. verdad no se puede, ¿no? Claro, Es difícil, claro. o no existen los recursos, digamos, en el cine independiente para hacer a veces Correcto. cosas que uno quisiera hacer, Claro, ¿no? claro. Y lo mismo, Pero va de la mano con los actores. Así es, Claro, ¿no? Entonces, claro. pues yo sí quisiera que estuviera, decías, Tom Cruise, a lo mejor en mis películas, pero no me alcanza, ¿no? Claro. Ahora, hoy en día que hay tanta producción hecha por los grandes estudios que hoy son las plataformas, Amazon, Sony, Paramount, Netflix, etcétera, hay muchísimo dinero sobre la mesa y de pronto los proyectos pertenecen más como a los productores creativos, ¿no? Y ellos contratan a veces a 1 o 2 directores o lo cambian si no les gusta lo que está haciendo. Sí. Entonces deja de ser como un cine autoral y se vuelve más un cine de estudio. En ese contexto más industrializado, el guionista pues es un elemento más de toda la maquinaria y a veces hay equipos grandes de guionistas porque hay quienes se especializan en escenas cómicas o en escenas de suspenso o en cierto tipo de personaje, ¿no? Oye, Marina, Pero hay de todo. Yo quisiera que me nos platicaras también tu paso por la televisión, que digamos es más dinámica, más rápida, quizás menos romántico que el cine, pero también hiciste televisión. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Hiciste lo de Juan Rulfo, ¿no? Sí, pero sí. Hice lo de Juan Rulfo, que efectivamente es un proyecto que fue directo a las plataformas, pero fue un proyecto muy autoral, Gustavo, del propio Juan Rulfo, que me convocó, digamos, a ser parte de su equipo, y con él trabajamos desde la investigación para el proyecto. Qué padre. Y luego, pues, digamos, establecimos, vamos a hacer una serie, vamos a, ¿no?, dividir los temas, Sí. vamos a hacer las entrevistas, pero nos llevamos muchísimos meses. Entonces, la verdad es que muy rápido, ¿no? Porque, es decir, es un trabajo primero de investigación, sí, juntas para ver así si le es. gusta lo que se está haciendo, quítale estos, auméntale. Sí, Sí. sí, muchas juntas con todo el equipo. Qué padre. Mucho trabajo de, pues, digamos, entrevistar a muchos. ¿Tú lo viste? Sí, bueno, me acuerdo, sí. Es un proyecto muy lindo, la y aparte verdad. y esto quedó pues, como un aporte cultural fundamental para el país. Yo también creo, y me da mucho gusto eso, porque la verdad es bordar sobre un personaje fundamental, no solo de nuestras letras, sino de nuestra cultura, Sin ¿no? duda. Juan Rulfo tuvo una vida enormemente fecunda, hasta en el servicio público. Él trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, pero él fue agente viajero, hizo mapas, una vida fascinante, cartografía, muchísima fotografía, fue alpinista, o sea, un tipo increíble, claro, ¿no? Claro. Un gran señor de la cultura mexicana. Y su hijo, que pues fue quien me convocó al proyecto, pues fue como reconstruyendo esa vida de su padre y todo aquello que rodeó la vida creativa de su padre. Y logramos pues estos 7 capítulos. Es una memoria histórica, ¿no? Es de una primera gran calidad. memoria. Y claro, lo hicimos sin pensar como cuál iba a ser la salida. Por eso no diría que es televisión, porque no era un set de televisión. Entiendo. Era como estar haciendo cine. Pero mi generación lo observó en televisión. Me da mucho gusto. Lo observó en televisión. Me da mucho gusto. Oye, sí. Marina, a ver, déjame dar un salto en el tiempo porque quiero platicar de la Cineteca y de las nuevas tecnologías, las plataformas, pero déjame hacer un salto rápido
a IMCINE, el Instituto Mexicano del Cine que ya dirigiste. ¿Cuál podrías decir que es tu aporte? ¿Qué balance harías de ese paso? Era otro sexenio, era otra administración, era otro México, pero ¿cuál dirías que es un balance de lo que tú lograste como directora general de IMCINE? Bueno, es muy difícil como pensarlo como un balance porque la institución sigue y ha crecido y se ha fortalecido, y yo creo que hoy es un puntal fundamental de la política pública. ¿Sí? Alrededor del cine, ¿no? Sí. Y yo creo que eso se ha debido como al paso por ahí de muchísima gente, ¿no? ¿Sí? No te diría que yo hice, pues, hay equipos muy grandes, hay mucha gente que trabajó conmigo en ese momento y siempre hicimos un trabajo como ¿Es una institución grande? ¿Cuánta gente trabaja en colectiva? Pues hoy en día no sé, pero debe haber unas 200 personas, yo creo. Con un presupuesto, ¿no? siempre Pues mira, es poco, ¿no? Es suficiente, claro. Porque el cine cada vez requiere más presupuesto, ¿no? En ese sentido, pues sí, pero ha crecido mucho el presupuesto, digamos, en el sentido de los apoyos que se dan a la comunidad y a los cineastas. Antes de que yo llegara, cuando era yo estudiante de cine, se hacían 8 o 10 películas al año. Hoy en día se hacen 250. Caramba. ¿No? Esto habla de que hemos crecido. Así es, hemos crecido como cinematografía y sobre todo, digamos, el recurso público ha encontrado cauces, ¿no? Para apoyar la expresión creativa cinematográfica de muchísima gente en este país. Y hay cada vez más cineastas, claro. Y hay cada vez más miradas, más voces, más diversidad, ¿no? Más personas que visitamos el cine también. Así es, sí, también, sí. Cada vez más. Y ahorita llegaremos a las plataformas porque hay más oportunidades. Así es. No, digamos que la producción de contenidos audiovisuales hoy en día en el mundo es brutal. Claro. Y el cine mexicano creo yo que tiene un papel muy, muy importante. Ahora, claro. Volviendo a mis años en IMCINE, que fueron años muy, muy formativos para mí, no solo de cómo funciona esta comunidad compleja, ¿no? De cineastas, ¿no? Y de gente alrededor del cine. Creo que se hicieron cosas muy interesantes y con el equipo, por ejemplo, armamos un área como de análisis estadístico de la industria que no existía, y que yo creo que se ha consolidado como una herramienta fundamental para tomarle el pulso a la industria cinematográfica y el audiovisual. O sea, estos datos México. No los teníamos capturados, no los sabíamos utilizar. Nadie los sistematizaba, claro, ¿no? Claro. Dependíamos de lo que alguna empresa privada pues por ahí refería o reportaba, ¿no? Pero no sabíamos cuántos espectadores, qué películas funcionaban mejor. Qué increíble, cómo ¿no? funcionaba claro. La exhibición, sí, ahora la me parece normal, pero alguien lo tenía que hacer, alguien lo tenía que iniciar, claro. Digamos, esa área arrancó cuando yo pasé por ahí, cuando yo estuve por ahí, fue gracias al concurso de jóvenes economistas, antropólogos, claro, gestores. Claro. La verdad es que gente muy, muy preparada y se organizó, digamos, un área de seguimiento, de establecer indicadores, de ver qué estaba pasando con la televisión, qué pasaba con las salas de cine, qué pasaba en el resto de la República, en un país que es profundamente centralizado, ¿no? Sí. Entonces fue muy interesante y yo agradezco mucho que las siguientes administraciones hayan continuado y fortalecido claro. Esa área, ¿no? A ver, noviembre del 24 llegas a la Cineteca Nacional, que para cualquier cinéfilo o amante del cine, bueno, es la cereza en el pastel, ¿no? Sin duda lo es. Sin duda alguna, ¿no? Y aparte aquí no es una oficina, estás al lado de las salas cinematográficas. Así es. Recibes a la gente, platicas con el espectador, no puedes observar todo lo que aquí se proyecta, no hay tiempo disponible. No hay tiempo, me encantaría. Pero aquí sí estás viviendo el cine en su máxima expresión. ¿Quién te invita? ¿Cómo te invitan? Y bueno, obviamente dijiste que sí, pero ¿cómo se dio este noviembre del 24 donde pues había prácticamente asumido el cargo la presidenta Sheinbaum? ¿Cómo fue esto? Bueno, pues de repente me buscaron, ¿qué te digo? Yo he seguido trabajando en el cine todos estos años y después de mi salida del Instituto Mexicano de Cinematografía
me dediqué pues 12 años a mis proyectos y a trabajar en la iniciativa privada. Y esto incluye desde un paso por Televisa Cine, ¿no? Televisión Azteca, Televisa Cine, sí. Festivales de cine, generar incluso iniciativas propias con colegas, con amigos de festivales de cine. Tratamos de levantar uno que fue muy lindo en San Cristóbal de las Casas. Trabajé muy de cerca con el Festival de Cine de Morelia, siempre buscando empujar pues agendas y propuestas en las que yo creo, ¿no? Como claro. de inclusión, de diversidad, de ofertas Aparte cinematográficas. es un mundo muy pequeño. Quien va a San Cristóbal de las Casas, te lo encuentras en Morelia y después los dueños de Cinépolis son amigos de acá. Es un mundo, digamos, es una comunidad relativamente pequeña, que está creciendo, ¿no? Y me encanta que esté creciendo y se está llenando de muchos jóvenes gente también. Joven y Correcto. Eso está maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto me buscó la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. ¿Tú ya la conocías? Fíjate que la conocía porque ella en algún momento formó parte de los equipos de otros 2 festivales de cine, del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, hace muchísimos años, y luego del FICUNAM, y de pronto pues me la había encontrado en distintos ¿Y recibiste una llamada? Eventos. Así es, ella me buscó, nos entrevistamos y fue muy gentil. Yo la verdad me sentí muy halagada, no había yo ni hecho campaña, nada que ver. Y bueno, pues la Cineteca Nacional es la Cineteca Nacional, ¿no? Claro. Y tanto como pues la administración pública, híjole, tiene su grado de dificultad muy grande. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente trabaja aquí en la Cineteca? Pues, ¿qué te digo? Yo creo somos como 300. 300 personas. Y aquí... Es que hay mucha gente. ¿Sabes qué fue muy interesante llegar y darme cuenta de la dimensión que tiene este espacio? No solo física, sino, digamos, la capacidad, digamos, de formación de audiencias. Hay todo un área, por ejemplo, de desarrollo académico, de extensión, que genera cursos, que genera momentos como de cineclubismo. Hay una nueva sede cerca del CENART, que se llama Cineteca de las Artes, se inauguró hace casi 2 años. Pues hay muchísimas salas de cine que se programan continuamente, pero además la Cineteca es espacio de presentaciones, de libros, de seminarios, de gestiones. Es un lugar de esparcimiento y de promoción cultural, más allá del cine, porque aquí puede venir un poeta y presentar su libro, por ejemplo, ¿no? Si tenemos espacios, sí, sin duda. No, pero algo que es muy importante, que es como el segundo pilar del trabajo, frente al que yo realmente me quedé bastante impactada a mi llegada, que es como el gran acervo que es la Cineteca. Claro. La Cineteca es, digamos, uno de los pocos acervos de este país para la preservación del patrimonio fílmico. Claro. Es el más importante, sin duda. Tenemos 6 bóvedas llenas de material fílmico. ¿Tiene que tener una temperatura, por ejemplo? Absolutamente. Tiene que tener condiciones controladas de humedad, de temperatura, de calidad del aire. Tenemos laboratorios. ¿Están en una cinta o ya las convirtieron a digital? Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y tenemos equipo de última generación, realmente pues trabajando en restaurar, digitalizar, preservar, catalogar el gran patrimonio fílmico de este país. Es decir, la memoria cinematográfica histórica de este país la tiene la Cineteca Nacional. Está ahí atrás en las bóvedas de Cineteca Nacional. Así es. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuántas horas de cine? ¿Hay alguna medición? ¿De qué estamos hablando? ¿O qué tantas películas? Porque entiendo que hay largometrajes, cortometrajes, miles series, son todo. Miles de rollos en distintos formatos, 35 milímetros, 16 milímetros, 8 milímetros, pequeños formatos caseros. Hay distintos proyectos, ¿no?, que se abocan a, pues eso, revisar, catalogar, mantener en condiciones correctas, evitar que se avinagren, que desaparezcan. ¿Y lo nuevo aquí se guarda? Pues esa es la idea, sí.
Esa es la idea, que aquí se guarde. Ahora, lo nuevo, como tú sabes, se hace ya en formatos digitales, ¿no? Entonces, eso implica un grado de dificultad diferente, no digo que mayor, diferente, porque preservar el material videográfico, ¿no? Electromagnético estamos y hablando digital, de servidores computarizados. Así es. Correcto. Así es, servidores. Que están en una nube y que hay que preservarlos y cuidarlos porque es nuestro patrimonio. Pues es nuestro patrimonio. Yo Correcto. te diría que pues este es el gran reservorio de pues nuestra memoria audiovisual, claro, ¿no? Claro. Entonces estamos trabajando de la mano con muchos acervos regionales, trabajamos de la mano con el gran acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía, que aquí tiene su bóveda, digamos. Trabajamos de la mano con Filmoteca de la UNAM, que es otro de los grandes acervos del patrimonio fílmico nacional, y buscamos siempre, bueno, que los cineastas, que la gente que hace cine, pues sepa que aquí podemos recibir y preservar su material, ¿no? ¿Cuántas salas integran la Cineteca Nacional? Salas cinematográficas. Aquí en Cineteca Joco, que le llamamos, que es Cineteca México, digamos la original, hay 10 salas de cine, 10 salas. ¿no? Y un foro al aire libre que está en la parte de atrás. Que se usan todos los días, ¿verdad? Todos los días, sí. No la misma película en la misma sala el mismo día. ¿Puede haber cambios? No, hay cambios. ¡Qué maravilla! Hay cambios de horarios, las películas buscan, ¿no? Se mueven cada semana un poco para permitir a la gente que no puede venir en un horario, a lo mejor la semana próxima encontrar otro horario. Tenemos la, digamos, estrategia y la política de mantener las películas durante varias semanas, cosa que los cines privados no hacen. ¿Por qué no? Porque ellos están viendo el negocio, están viendo el estreno y ya está. Nosotros sentimos que, pues, un poco nuestro público es un público que sabe que aquí encuentra cine de calidad todo el tiempo. Entonces, mucha gente viene y ve lo que haya en el horario que quiera. No viene específicamente buscando algo a veces. El perfil del cinéfilo que visita la Cineteca es un estudiante, son parejas jóvenes, son ya gente de muy alto nivel que sabe interpretar y es crítico de cine, o es gente que dice, esta película siempre la quise ver y vi la cartelera y me vine para acá. Yo creo que hay de todo. La verdad hay de todo. Creo que esta sede de Cineteca tiene un público muy leal de muchos años, que sigue viniendo, que además viene al café a tomar una cerveza, a escuchar jazz por la noche en la terraza. ¿Sabes? Hay como una oferta cultural alrededor del cine que es muy interesante. Y entonces es un público que vienen muchísimas parejas, viene mucha gente joven. Pueden llegar en metro, está muy cerca el metro. Está muy cerca el metro Coyoacán, correcto, pero además estamos muy comunicados aquí. Sí. Hay estacionamiento, otro dato muy importante. Exacto, hay estacionamiento. Y sobre todo hay mucho que hacer en Cineteca siempre, ¿no? Hay una librería, hay un par de comercios que venden cosas alusivas al cine. La gente le gusta venir, le gusta estar y siempre hay algo interesante. Marina, tú eres una mujer muy modesta. Te preguntaba de cine. No, pues mire, es un grupo. Pero no es cierto, a ver, hicieron una estadística en cine y eso es tu legado en tu paso en el Instituto Mexicano del Cine. Yo te preguntaría, ¿qué esperas dejar cuando acabe tu paso por la Cineteca? Es decir, ¿cuál crees que será tu aportación? Más allá de la administración, presentar películas, el acervo, ¿qué te gustaría hacer? Y claro, entiendo que tendrás que pedir más dinero a los diputados. Este es el lugar, el canal del Congreso. La Secretaría de Cultura tendrá que apoyarte. Pero ¿cuál crees que sea lo que puedas abonar al cine nacional, o mejor dicho, a la industria cinematográfica desde tu paso por IMCINE? Es algo ambicioso Cineteca, lo que te pregunto, pero me gustaría que me lo respondieras. Por Cineteca, el paso por Cineteca, corrijo. Bueno, sí es muy ambicioso lo que preguntas. De momento, el gran reto que siento frente a mí es echar a andar la tercera sede de Cineteca Nacional en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Precioso. La Cineteca Nacional Chapultepec, que forma parte del gran proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. ¿Cuántas salas ahí del sexenio pasado? Ahí hay 8 salas
divinas, divinas. Es que es 8 algo salas similar nuevas. el número de pantallas, pero también el espacio cultural es bellísimo. Es bellísimo. La verdad es que es un proyecto arquitectónico espectacular. Les recomiendo mucho que se den una vuelta por allá. Hay una estación de cablebús específica, correcto, Cineteca Nacional. Y estamos pues preparándonos ya, calentando motores para empezar las actividades plenamente de Cineteca Nacional Chapultepec el 15 de agosto, ya no en falta el nada. Día del Cine Mexicano. Entonces ya no falta nada, será una gran celebración del cine mexicano. Y a ver, decía yo que es como el reto que tenemos enfrente, no solo por pues, esa fecha en particular y echarla a andar, sino porque es un espacio realmente único que se abre en el poniente de la Ciudad de México, en una zona en donde, digamos, esta oferta cultural no ha sido muy atendida. Y vamos realmente a buscar cuál es el público, a buscar dirigirnos y conectarnos con una comunidad muy diversa y muy interesante, que es pues la población del poniente de la ciudad. Oye, la gente puede venir, pero deja Coajimalpa, Santa Fe. Puedes venir en tren, en el Insurgente desde Metepec, desde Toluca, te bajas en Santa Fe, vas en el cablebús, llegas a Chapultepec, que es bellísimo, la Cineteca, pues, y te regresas. O sea, también, claro. Hay una oferta, una zona una zona que estaba desatendida culturalmente hablando, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, y yo creo que ese es nuestro mayor reto, porque la Cineteca, como tú sabes, es un espacio público, es un espacio abierto, es un espacio incluyente, es un espacio donde lo que queremos es generar, desde luego, y construir una cultura cinematográfica, construir cinefilia, construir, digamos, la apreciación del cine como una de las artes de este siglo también, ¿no? Pero también ofrecer muchas otras posibilidades para las familias, para las infancias, para digamos, la población que vive alrededor de ese lugar. Ahora, ¿no? Ese es nuestro reto fundamental. Entiendo que el cine comercial, pensemos los Ramírez de Cinépolis, el segundo hombre más rico de México que tiene Cinemex, es un tema de cómprenme boletos y palomitas y refrescos ¿no? para ver la pantalla. Pero aquí, ¿cómo se escogen las películas? O sea, ¿por qué en la 9 hay esta película y en la 10 hay esta película? ¿Y por qué en la noche tal? ¿Quién hace esa selección de lo que vamos a ver en pantalla en la Cineteca? Aquí, Cineteca allá de las Artes y Cineteca Chapultepec. Bueno, hay un equipo de programación, ¿no? Es un equipo sólido, con mucha experiencia, que tiene aquí muchos años, que estamos esperando tener los recursos para robustecer, porque obviamente pues pasamos de ser una cineteca chiquita ahora a manejar 3 sedes y 30 salas de cine más 2 foros al aire libre. Eso requiere mucha gestión de programación, mucha gestión de tráfico de materiales, mucha gestión con los distribuidores, con los productores, es decir, es una chamba muy grande. Ahora, ¿cómo programa Cineteca? Bueno, primero tiene muchos aliados muy queridos, muy cercanos y trabaja muy de la mano con los distribuidores de cine en México. Hay que los saber distribuidores son quien compra la película en el extranjero y la distribuye a las distintas salas nacionales. Ese es el distribuidor. Así es, o quien compra la película mexicana también, porque quien compra, las películas mexicanas también necesitan un distribuidor para su salida comercial. Es muy difícil que el propio director, obvio no, pero ni siquiera el productor distribuya también la película. Es otro expertise, ¿Tiene otra condiciones área distintas la Cineteca que el cine comercial? Tiene condiciones distintas. Aquí los precios son más accesibles. Y bueno, eso garantiza o nos ha garantizado que viene un público pues más estudiantil también, un público que no necesita gastar pues un dineral ni por el estacionamiento, ni por las palomitas, ni por ¿no? lo que se consume. Hombre, buscamos pues por lo menos recuperar lo que nos cuesta todo eso. Pero no es un negocio la Cineteca. No es un negocio. Están fomentando cultura y tiene un costo la cultura en México. Así es, la Cineteca no busca hacer negocio con el precio de sus boletos, pero necesitamos mantener las salas, pagarle al equipo que hace posible que esto exista y bueno, pues muchas cosas que implican mantener unas salas funcionando, desde el equipo de proyección hasta la limpieza de las salas, la vigilancia, etcétera.
¿Cómo ¿no? ha cambiado el cine desde esa jovencita que iba a la UAM? No es cierto. De esa chava que iba del CCH a la Cineteca de allá, a la Cineteca primera versión, al cine de hoy que es streaming, Netflix, ya lo nombraste, Paramount, Disney, Amazon Prime Video, y puedo nombrar varias compañías de streaming. Entiendo que esto ha dado más empleos, pero también diversifica el asunto. ¿Cómo ves este futuro del cine? Porque también hay gente que dice, no, yo ya me quedo con mi pantalla, en mi sofá, y no convive. Porque aquí venir es la palomita, conocer a alguien que esté interesado en ese tipo de cine, y aquí hasta se hacen romances, ¿no? Aquí seguramente seguramente aquí ha habido inicios de matrimonios, ¿no? Pero te da un poco de miedo esta nueva tecnología, el paso de la analogía a lo digital. ¿Qué dices a nuestro auditorio? Bueno, yo creo que como todo, pues todo se transforma y todo está en permanente movimiento. Me parece pues que sí, efectivamente estamos asistiendo a un cambio, digamos, en el paradigma del consumo audiovisual. Creo que nos toca a todos y todos pues, somos parte de esa transformación. Creo que la pandemia tuvo mucho que ver en el cambio de los hábitos de consumo, de los contenidos en las pantallas. Obviamente la gente pues que seguía viendo cine, empezó a ver muchas series, empezó, ¿no?, como a verlo desde su casa, desde sus pantallas caseras. La televisión también se ha transformado, ¿no? Ya no es la televisión, digamos, en vivo y al aire que todos conocíamos, sino que ya se volvió de paga, ya hay canales, ya hay... Claro. Es decir, hay aplicaciones en mi televisor, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado todo ese ecosistema audiovisual. Y como ha cambiado la forma de consumo, ha cambiado también la forma de producir y la forma de distribuir. Claro. Y entonces las películas que antes pues, se estrenaban, por ejemplo, país por país o como se dice, ventana por ventana, y primero iban a la sala de cine y 3 meses después llegaban al video sobre demanda o al videocentro, ¿te acuerdas? O luego llegaban a la pantalla de televisión. Yo sí me acuerdo del videocentro. Ahora llegan y del Blockbuster. directo a todas partes y de manera global, ¿me entiendes? Claro. O sea, las plataformas como Netflix tienen la capacidad de un estreno global en donde al día siguiente del estreno está ya hay en todo el mundo, millones de espectadores en todo el mundo. Eso hace desde luego una diferencia. Ahora, yo creo, perdón, nomás para terminar la idea, que la sala de cine sigue siendo la sala de cine y el papel de una cineteca como espacio, digamos, de exhibición es también un espacio como de resistencia y no que nos aferremos al fílmico, ¿no? Al negativo y así, aunque nos encanta, pero es un espacio para conocer la diversidad del cine. Nosotros no estamos en el algoritmo, no estamos en la moda del momento, nosotros estrenamos y buscamos el cine autoral, el cine que propone narrativas interesantes, el cine que aborda temas que no necesariamente son los temas de la fórmula, ¿no? No sé si te ha pasado, pero estás en la plataforma y de pronto todas las películas se parecen, todas las series se parecen, el propio sistema te recomienda lo siguiente que tienes que ver. Correcto. Digo, es brutal, ¿no? Es un sistema que te ese algoritmo sabe lo que a ti te gusta y nada más te propone eso. Aquí puedes llegar en 10 salas y la de Artes y la de Chapultepec a buscar cosas nuevas y descubrir cosas diferentes. Aquí estamos resistiendo, digo yo. Antes de irnos, déjame hacer una reflexión que seguramente vas a coincidir con ella. Cuando llegó la radio, pues pensaron que todo lo que se había inventado antes, como la imprenta, iba a desaparecer, y no es cierto, se hicieron complementarios. Exacto. Llegó después llegó la televisión y pensaron que iban a apagar la radio, y no es cierto. Primero llegó el cine. Correcto, pero después llega las nuevas tecnologías del streaming y iban a apagar la radio y la televisión y ya no iba a haber libros, y nos damos cuenta que somos complementarios. Hay para todos, ¿verdad? No, y hay que entrarle. Las nuevas tecnologías no nos deben asustar, tenemos que aprender a utilizarlas como una herramienta creativa más. Yo creo que pues eso ahí viene y es inevitable, y tanto como te dé miedo o no quieras entrarle, pues ahí viene.
Correcto. Entonces, más bien hay que entender cómo funcionan y cómo pueden nutrir o enriquecer la creatividad y pues, digamos, resistir o entender cómo puedes, ¿no?, mantener una postura, si tú quieres, autoral, crítica en el pensamiento, propositiva en términos como narrativos y pues seguir como buscando, ¿no?, la expresión creativa. Pues claro. eso es. Directora, gracias por esta charla. Podríamos seguir platicando muchas horas sobre el cine, pero me encanta la pasión que le metes a esta, que es tu industria. Aquí naciste. Muchas gracias. Y aquí estarás por muchísimo tiempo más. Y qué padre que hayas llegado a la Cineteca Nacional y más padre que hayas recibido al equipo del canal del Congreso. Gracias, gusto en saludarte. Gracias, María. A ustedes, muchas gracias. Gracias por esta charla. Y gracias a usted por su sintonía. Yo le quiero recordar que lo espero en la próxima charla de personalidades, obviamente aquí en el canal del Congreso. 45.1.2.3 abierto digital en toda la República Mexicana. Yo soy Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós. Hasta la próxima.